Rurouni Kenshin Meiji Kengaku Romantan nos cuenta la historia de Kenshin Himura, un experto samurái quien en su pasado fue un hitokiri que participó durante el Bakumatsu, una revolución para acabar la era Tokugawa en Japón, y que ganó el título de Hitokiri Batosai, o Batosai el Estajador. 10 años después, en el presente de la obra, Kenshin se ha convertido en un Rurouni que vaga por el Japón, buscando ayudar a la gente como una forma de redimir su pasado. De esta manera conoce a Kaoru, una joven instructora de Kendo, que luego de que Kenshin la salvara de un grupo de maleantes que buscaba vengarse de su dojo, lo invita a quedarse en su residencia hasta que él mismo decidiera volver a su vida de vagabundo. Como ya deducirán, esta serie se ambienta en un Japón feudal, justo en el cambio de la era de la Tokugawa a la era Meiji, y sabe cómo aprovechar su setting y ambientación, siendo que usa la situación político-social de estos eventos para darles motivaciones y justificar las acciones de muchos de sus personajes. Ya sea Sanosuke, quien buscaba acabar con los imperialistas debido a la traición que sufrió el Shinsengumi durante la revolución, o el mismo Shishio, cuyos planes se originan de que fue usado por el gobierno como destajador para que luego se trataran de deshacer de él. Y este mismo cambio de era también termina ayudando a los temas principales de la serie, los cuales son el pasado y la redención, siendo que la mayoría de los personajes tienen problemáticas que tienen que ver con su pasado, ya sea que lo quieran superar, quieran mantener algo del mismo o que estén atados a él. Empezando por su excelente protagonista, Kenshin, cuyo principal objetivo, como ya dije anteriormente, es redimirse por todas las vidas con las que acabó en un pasado para poder seguir adelante como un vagabundo. Y el trato que la obra le da a esta problemática es honestamente muy bueno, principalmente porque vemos cómo este pasado persigue al personaje, vemos cómo lo que causó sí dejó consecuencias, ya sea en el país, en otros personajes y obviamente en el mismo. Vemos cómo la serie cuestiona constantemente a Kenshin, cómo varios de sus rivales afirman que ha perdido su fuerza desde que decidió dejar de ser un asesino. Vemos el cómo este pasado dejó en él repercusiones hasta psicológicas, ya que nos muestran cómo en situaciones de peligro Kenshin llega a estar cerca de recobrar ese instinto, haciendo que incluso se replantee si sus nuevas ideologías verdaderamente están en lo correcto. Claramente esto trae consigo un muy buen desarrollo para el personaje, siendo que vemos cómo poco a poco este irá superando este pasado y el cómo se aferra cada vez más a su ideal de no matar a nadie, y el cómo está cada vez más cerca de lograr la redención que desea. En paralelo vemos como otras facetas de su personalidad también se van desarrollando y que al final complementan con su problemática principal, como el hecho de comprender que por estar arriesgando constantemente su vida no hará que sea más fuerte, sino que, por el contrario, es la voluntad de seguir viviendo lo que lo hará aprovechar su verdadera fuerza. Asimismo, también logramos conocer mucho del personaje, desde su vida como Batosai y su desafortunado pasado en el que ve a su familia morir, su niñez entrenando con Hiko y lo arrogante que fue durante ese mismo entrenamiento, varias de sus facetas, el cómo es bastante serio y estratégico durante las batallas, el cómo se comporta de forma más relajada en el ambiente hogareño, la determinación que siente de fortalecerse para acabar con Makoto y hasta lo inocentón que puede llegar a ser en ocasiones, haciendo todo esto un personaje bastante redondo y a mi parecer uno de los mejores protagonistas de los gastados shonen de peleas. También debo decir que el personaje carga consigo muy buenos mensajes de bastante peso, como por ejemplo que no vale la pena morir como pago por los errores pasados, es mejor seguir viviendo para arrepentirse por ellos, aceptarlos y poder seguir adelante. Y todo este ideal de protegerse ve incluso reflejado en el estilo de lucha que el personaje usa, siendo que practica el Hiten Mitsurugi Ryu, estilo cuyo principal objetivo es el de, bueno, proteger a los demás, y el hecho de que usa una espada de filo invertido que obviamente es incapaz de cortar. También tenemos a Sanosuke, quien se presenta en la serie como un luchador a sueldo que es un ex soldado del Shinsengumi, un pequeño ejército que fue principalmente compuesto por jóvenes obreros y granjeros que sirvieron a los imperialistas durante el Bakumatsu, pero que fueron traicionados por los mismos cuando ya todo estaba por acabar, terminando con la muerte de Sagara, el jefe de los mismos, lo cual crea en Sano un profundo resentimiento hacia el gobierno Meiji, lo cual hace que quiera cobrarle venganza a Kenshin, ya que este fue la figura más fuerte durante la revolución. Sin embargo, luego de la batalla con Kenshin y darse cuenta de que este ya no es el asesino que alguna vez fue, y que, a su vez, le hablara sobre que ya no vale la pena pelear por cuestiones del pasado, y que a pesar del desprecio que le pueda tener al nuevo gobierno, tiene que aceptar que es una de las eras más pacíficas del Japón, y eso es algo que vale la pena proteger, Sano reflexiona sobre esas palabras, decide seguir a Kenshin en su camino a su redención para probar si sus palabras eran correctas, y asimismo, él también desarrollarse. Tenemos que, como en el caso del protagonista, vemos como la serie se encarga de cuestionar a Sanosuke, sobre todo cuando se reencuentra con Tsunan y este le dice que quiere cumplir con los antiguos objetivos de Shinsengumi, bombardeando el edificio de asuntos interiores para progresivamente ir derrocando al imperialismo, cosa que Sano en un principio acepta dejándose llevar por los sentimientos hacia su pasado, siendo Tsunan el que lo arrastraba hacia él. Pero luego de que Kenshin descubriera esto y tengan otro enfrentamiento, Sano decide dejar a un lado el Shinsengumi y seguir adelante aceptándolo como una parte de su pasado, funcionando Kenshin como el ancla de Sanosuke hacia el presente. Desarrollo que vemos finalizarse en su batalla final contra Anji durante los acontecimientos de Kyoto.
pero a eso iremos más adelante. Megumi, a pesar de no tener apariciones tan constantes como el resto del grupo principal, también vemos que da un aporte al tema del pasado, siendo que sus habilidades como médico fueron utilizadas por un poderoso empresario para generar opio. Dicho trabajo indigno hace que ella quiera incluso morir por este tema, además de sentir que traicionó a sus familiares, cuestión que también termina superando, sobre todo gracias a Sano, y que ayuda para reforzar este mensaje de seguir viviendo para arrepentirse de errores pasados. Aunque más allá de su arco, este personaje va perdiendo relevancia poco a poco, siendo relegado a un personaje ocasional, y que por ahí le sirve de apoyo moral a Kaoru cuando Kenshin decide irse a derrotar a Makoto, aunque incluso no tiene participación durante el arco de Kyoto. Yahiko es un personaje que también funciona bastante bien, siendo un niño que solía ser ladrón para pagar una falsa deuda que tenían con unos yakuza, para luego del encuentro con Kenshin y Kaoru decidir dejar su vida de maleante atrás aceptando ser un alumno del Kamiya Kashin. Este personaje también goza de su desarrollo, siendo que en un principio lo vemos siendo bastante arrogante durante los entrenamientos, siendo que siempre estaba buscando luchar y que Kaoru le enseñara de una vez a asesinar a sus enemigos, para luego, gracias a las enseñanzas de Kenshin y Kaoru, se va dando cuenta de que la función de una espada no debería ser la de matar a otros, sino tener la capacidad de protegerlos, siendo que darse cuenta de esto le permite volverse cada vez más fuerte, así como también lo vemos esforzándose de verdad por progresar en la maestría de la espada, siendo que sea totalmente creíble y satisfactorio verlo derrotar a uno de los Yupon Gatana. Y si entre los del grupo protagónico dejé de última Kaoru es porque sinceramente se me hace el personaje más flojo de los 5, sobre todo porque a pesar de que la serie nos cuenta que ella goza de una gran fuerza, nunca la vemos demostrarlo, siendo que incluso normalmente la veamos como la chica a proteger de Kenshin. No puedo decir que sea un personaje prescindible, ya que ella se muestra como un elemento importante para el desarrollo de nuestro protagonista, pero por sí sola no tiene mucho que ofrecer. Asimismo, la serie también posee algunos villanos bastante buenos, con motivaciones claras, que gozan de una buena presencia y que incluso poseen sus propios arcos de personaje. Desde Aoshi, líder de los Oniwabanshu, un antiguo grupo de ninjas que también estuvieron presentes durante el Bakumatsu y que, una vez sus compañeros mueren para salvarlo durante el arco en que también nos introducen a Megumi, jura matar a Kenshin para ahorrar las tumbas de sus amigos con el título del guerrero más fuerte de Japón, siendo que, a pesar de que su objetivo pueda recaer en el de ser el más fuerte, este vaya un poco más allá y le da una justificación sentimental que ayuda a crear simpatía con el personaje. Sin embargo, es un objetivo que no vemos cumplirse, ya que en cambio nos entregan una redención para el personaje, el cómo durante el combate contra Kenshin este se da cuenta de que ha sido movido enteramente por el odio y por el rencor, y que esa no es la forma de honrar las muertes de sus amigos, y que en cambio lo que iba a hacer es, como Kenshin le llama, maldecirlos con el derramamiento de sangre injusto que estaba provocando, haciendo que se arrepienta de sus actos, termine su combate contra Himura y decida retirarse. Debo decir que las primeras apariciones de Saito fueron una maravilla, siendo que fue el primer enemigo en la serie que se mostró como una verdadera amenaza para nuestro protagonista, sobre todo porque fue el que más ayudó a indagar en la dualidad que sentía Kenshin, siendo que la batalla que tienen ambos en el dojo sea sin dudas una de las mejores en la obra, aunque luego se muestra con una personalidad bastante neutral, siendo que, a pesar de tener cuentas pendientes con el antiguo Batosai, pone como prioridad el caso de Shishio y opta por crear una alianza por el bien del país, haciéndolo un personaje con una moralidad bastante gris. Obviamente, y siendo el personaje más recordado de esta obra, Makoto Shishio es un muy buen villano. Tiene motivaciones claras, como lo son instaurar su propia forma de gobierno en el Japón, teniendo una ideología que siga la ley del más fuerte, donde solo aquellos que tengan verdadero poder podrán sobrevivir. Así como esto también tiene su debida justificación, siendo que Makoto fue el sucesor de Kenshin como Batosai, razón por la que lo llama Senpai, para luego ser traicionado por el gobierno y lo quemarán vivo, situación de la que sobrevive y una vez recuperado empiece con su plan de gobernación. Este villano goza de mucha presencia y se muestra como una gran amenaza, no solo para nuestros protagonistas, sino para todo Japón, debido a su objetivo de instalar su ideología por todo el país, sobre todo cuando lo vemos que de hecho sí ha avanzado en su objetivo, haciéndose con el poder de algunas aldeas y pueblos, teniendo casi a Kyoto en sus manos, el cómo su base se encuentra en una mina de petróleo y el cómo pretende usar el mismo para dominar la economía, complementando con una personalidad arrogante, segura y determinada, mostrándose como un rival fuerte tanto en la batalla como a nivel intelectual, siendo un líder nato que goza de un increíble carisma. Y su batalla contra Kenshin y compañía también logra destacar dentro del rubro, siendo esta un choque entre los ideales de ambos personajes, y que logra ser muy tensa, siendo que vemos como Shishio logra derribar a Kenshin y derrotar tanto a Saito como a Sanosuke y a Oshi, demostrando su amplia experiencia y técnica en batalla, además de demostrar su determinación, arriesgando incluso su vida para sacarse esos obstáculos del camino, llegando incluso a disponer de la vida de su mujer para salvarse. Y volviendo un poco a Kenshin, esta misma batalla sirve para marcar el crecimiento que ha tenido el protagonista. En principio, el hecho de que Makoto lograra dejarlo inconsciente durante un largo rato
Makoto hace que nosotros como espectadores lleguemos a cuestionarnos que tal vez Makoto era el que tenía razón y que a lo mejor Kenshin no ganó debido a no querer matar a Shishio. Pero no, Kenshin logra levantarse una vez más, siendo que vemos a un Kenshin mucho más arraigado a sus principios, mucho más fuerte que el que vimos en el principio y que no se deja llevar por sus instintos asesinos, que finalmente logra derrotar a Shishio. Que sí, debo decir que no me convenció mucho el cómo muere Makoto con esto de que sufre una combustión humana, aunque estaba bien justificado debido a la condición de que no puede estar haciendo actividad física por más de 15 minutos debido a su condición, y que verdaderamente era la única manera de matar a Shishio sin contradecir a Kenshin para este punto, pero aún así no fue mucho de mi agrado. Dentro de los Yupon-Gatana, el grupo de asesinos que sirve a Makoto, también hay un par de personajes que me gustaría resaltar, y esos serían Zeta y Angie, sobre todo porque de los Yupon-Gatana son los que se introducen con más anticipación y cuyas batallas tienen más peso narrativo que las de los demás. En principio, la batalla de Angie contra Sanosuke es bastante buena, siendo que ellos ya habían interactuado anteriormente formando una pequeña relación entre ambos personajes, y una vez se encuentran en el campo de batalla, se crea un paralelismo entre ambos que merece destacarse, siendo que Angie pasó por una situación bastante similar a la de Sanosuke, siendo que aquellos a los que él llamaba su familia fueron asesinados por el gobierno Meiji, así como también fue desmantelado su templo budista, creando en Angie un gran sentimiento de resentimiento hacia el gobierno que hace que abandone sus principios budistas y busque venganza. La principal función de esta batalla es la de remarcarnos el crecimiento que ha tenido Sanosuke dentro de la serie, recordándonos que una vez Sano pensó como Angie, pero que, gracias a Kenshin y sus distintas vivencias, ha aprendido a dejar atrás su rencor para seguir adelante, cosa que él mismo le transmite a Angie durante el combate, aprendiendo a dejar atrás sus propios sentimientos de odio, entendiendo que la verdadera forma de honrar a los niños de su templo no es causando un derramamiento de sangre, sino el seguir adelante siguiendo su religión y siendo la misma persona que esos niños una vez respetaron, finalizando con él mismo aceptando su error y entregándose a la policía. Y un efecto parecido tiene el combate entre Kenshin y Sojiro, siendo que este último también guarda ciertas semejanzas con nuestro protagonista, ya que su familia también fue asesinada frente a sus ojos, siendo él solo un niño que mucho no podía hacer, pero le agregan que Sojiro luego tuvo que aguantar vivir con una familia suplente de mierda que disfrutaba haciéndole la vida imposible, y que, mientras que Kenshin tuvo la suerte de que alguien tan noble como su maestro lo recogiera, el que acogió a Sojiro finalmente fue Makoto, el cual le inculcó la ideología de la ley del más fuerte, dándole el poder de matar a aquellos que lo molestaban y criando al muchacho como su mano derecha. Sin embargo, nos muestran que Sojiro posee dentro de sí esta dualidad sobre que no se siente del todo bien sobre sus actos pasados, sobre que en realidad no quiere ser un asesino y de hecho se arrepiente, cuestiones que salen a florecer durante su enfrentamiento con Kenshin, sobre todo porque Kenshin pasó por una situación prácticamente idéntica, remarcando el crecimiento del mismo y haciendo que Sojiro aprenda de él, el cual luego de concluir con el enfrentamiento decida separarse de los Yupon-Gatana y decida comenzar a vagar por el Japón para ir en busca de su propia verdad. Y todo lo que acabo de mencionar sobre todos estos personajes no solo dice mucho de la calidad de la escritura de los mismos, sino que también hace que todos aporten de alguna u otra manera los temas del pasado y la redención. Y sí, faltan algunos personajes y villanos por mencionar, como los demás miembros del Yupon-Gatana o Jinrai por ejemplo, sin embargo estos no llegan a tener la misma relevancia que los demás, ni llegan a aportar tanto ni a la trama ni a los temas, siendo que en realidad terminan siendo bastante olvidables. Algo que también sabe hacer muy bien la serie es manejar las relaciones entre sus personajes, siendo que se toma bastante tiempo para mostrarnos cómo estos interactúan y el cómo sus lazos se van estrechando cada vez más, sobre todo con el cast principal, lo cual permite la creación de escenas de un índole más emotivo y enternecedor que están muy bien logradas y consiguen transmitir correctamente los sentimientos a los que apelan, siendo el mayor ejemplo de esto la despedida de Kenshin hacia Kaoru, además de que también se muestran bastante variadas entre sí, como que la relación entre Kaoru y Yahiko hace una de maestro-estudiante, pero la relación entre Kaoru y Kenshin es de una profunda amistad que roza con lo romántico, o que la relación de Kenshin y Sanosuke sea de mejores amigos, pero entre Sanosuke y Yahiko se vea más como una cómica relación de hermanos. Así como también se encargan de mostrárnoslos en distintos tipos de situaciones, tanto cómicas, tensas o emotivas, para mostrarnos distintas facetas de sus relaciones. Los combates son un elemento que es de destacar en esta obra, ya que, además de poseer un gran peso narrativo para con los personajes, como estuve mencionando anteriormente, siendo que en muchas ocasiones sirven para presentar un intercambio de ideologías entre los mismos, estos logran ser verdaderamente atrapantes, poseyendo un elemento estratégico que es de destacar, siendo que las batallas se basan en encontrar el punto débil en el estilo de combate del enemigo, además de tener un ritmo
ritmo bastante pausado que ayuda a crear el ambiente de tensión y ayuda a estos intercambios de ideas entre los personajes. Hablando del arco de Kyoto, este sin duda es el arco más recordado de la obra y bien merecido porque verdaderamente es el mejor arco de la serie, siendo que tiene sin dudas el que es el mejor antagonista de la obra, así como uno de los mejores enemigos que ha podido tener un shonen de peleas. Es el que tiene más impacto en los personajes, así como el que muestra más progreso de los mismos, tiene las mejores peleas de la serie de lejos y por toda la construcción previa que se tuvo para este arco. Y esto lo digo porque se siente que la mayoría de cosas que pasaron antes de los acontecimientos de Kyoto fueron para arar el terreno para este arco, y es obviamente algo que le juega muy a favor a su narrativa, desde la muerte de los Oniwa Banshu, que le da razón de ser a los actos de Aoshi, el concepto del Batosai, que sería el principal elemento que justifica las acciones de Shishio, y la previa construcción del arco de Kenshin y Sano que se concluye en esta parte. Así como también hay algunos personajes que se introducen en el mismo arco que logran estar a la altura del cast principal, como Sojiro, Anji, Saito y Misao. Y la verdad es que tranquilamente este pudo ser el final de la serie, ya que logra concluir de forma satisfactoria todo lo que se propuso desde un inicio, pero no, tenían que meter 4 arcos de relleno una vez finalizado el de Kyoto, que de paso son extremadamente aburridos y terminan por no aportar nada a la serie, y es que son arcos verdaderamente insulsos que introducen personajes nada interesantes, en los que no hay progreso alguno para los personajes principales porque estos ya se desarrollaron y porque no tienen conexión con los mensajes y temas principales de la obra, queriendo introducir los suyos propios, pero que terminan palideciendo por su escasa exploración. De paso tenemos que los arcos también son totalmente incongruentes entre sí, no teniendo nada que ver el uno con el otro. El primero tratándose sobre cristianos que quieren hacer una matazón porque los oprimen. El siguiente tratándose sobre un carajo que se siente insuficiente por ser mejor para los estudios que para el combate. El siguiente a ese es una búsqueda del tesoro y el siguiente es una vaina que intentó meter temas místicos y... ay... Asimismo, a la serie le encanta perder el tiempo metiendo entre medio capítulos con pequeñas historias autoconclusivas extremadamente irrelevantes. Siento que la mayoría de estos estarán completamente enfocados a la comedia, donde flanderizarán distintos aspectos de los personajes para crear chistes, o que tratarán de dar mensajes muy infantilizados que terminan por contrastar con el tono general de la serie, y no son nada más que relleno inútil que solo está ahí para alargar de forma artificial la serie, y que de seguro fueron para esperar a que el manga sacara más capítulos que adaptar. En cuanto al apartado técnico, tenemos una animación y dirección bastante irregular, siendo que muchas veces podremos tener combates dinámicos con movimientos muy fluidos y otras veces se sentirá bastante limitada con movimientos pequeños y un reciclaje de cuadros notorio. Esto se debe a que estuvo a cargo de 2 estudios diferentes, Estudio Din y Estudio Gallop, y a su vez estuvo a cargo de varios directores, y se nota el uso de distintos estilos de dirección, aunque de alguna manera terminaba por darle su toque distintivo a la obra. A nivel musical está bastante bien, siendo que la misma tiene bastante presencia y logra acompañar correctamente la ambientación de la obra y los tonos de cada escena, ya sea cómica, dramática o de acción. En conclusión, Rurouni Kenshin es una obra que está bastante bien a pesar de su irregularidad, con personajes muy buenos que logran desarrollar sus propias problemáticas y que aportan al tema principal, siendo que ese mismo está bastante bien trabajado, que aprovecha bastante bien su setting y ambientación y siendo un gran ejemplo en cómo hacer buenas batallas que aportan muchísimo a la narrativa. Tiene uno de los mejores villanos del género, como lo es Makoto Shishio, y unos visuales que están bastante ok, siendo que las pegas que la obra posee sean su cansino relleno, que es una perdedera de tiempo que larga artificialmente la serie e incluso se interponen a los mensajes y temas, y así como hay muy buenos personajes, también hay unos que son muy malos, siendo que verdaderamente solo recomendaría ver algunos capítulos iniciales, el arco de Megumi y el arco de Kyoto.